Una lengua sobrevive en las montañas durante 2500 años, rodeada por lenguas que no tienen nada que ver con ella. Su gente no está aislada. Han sido conquistados, convertidos, grabados con impuestos y absorbidos por un imperio tras otro: árabe, mongol, timúrida, soviético. Y sin embargo, la lengua permanece. El genoma permanece. El rostro en el valle se parece al rostro de una urna funeraria de la Edad de Bronce, de una civilización que colapsó hace 3000 años. Ambas afirmaciones son ciertas. Ninguna de las dos se ha explicado completamente, hasta ahora. La historia que se ha contado sobre los tayikos es, a primera vista, satisfactoria. Son los herederos del antiguo mundo de habla iraní, descendientes de los sogdianos, los bactrianos y los joresmitas. No eran pueblos periféricos, sino los artífices de la ruta de la seda. Los sogdianos, en particular, dirigieron la red comercial de larga distancia más sofisticada que el mundo antiguo jamás había visto, conectando China con Bizancio a través de una cadena de colonias mercantiles que se extendía a lo largo de 6000 kilómetros. Su escritura se convirtió en la antecesora de los alfabetos mongol y uigur. Su lengua llevó el budismo hacia el este y el zoroastrismo hacia el oeste. Su huella está presente en los cimientos culturales de la mitad de Eurasia. La narración avanza rápidamente a través de la conquista. Los ejércitos árabes llegaron en el siglo VII, cambiaron la religión, cambiaron la estructura política. Luego vinieron las migraciones turcas, oleada tras oleada desde el siglo IX en adelante, y el gran mundo de habla persa de Asia Central se contrajo. Los tayikos, como pueblo distinto, se cristalizaron en los valles montañosos de lo que hoy es Tayikistán y el norte de Afganistán, aferrando su lengua como una brasa entre las manos ahuecadas contra el viento. Los uzbecos se asentaron en las tierras bajas. Los kirguises ocuparon las altas estepas. Los tayikos permanecieron en los valles profundos y las altas crestas, y su lengua, una forma de persa que se había hablado ininterrumpidamente en estas montañas desde la antigüedad, sobrevivió. Es una historia de resiliencia cultural, de un pueblo que se doblegó sin quebrarse, una historia pura, una historia que durante generaciones nadie sintió la necesidad de cuestionar. Pero entonces los genetistas comenzaron a plantearse una pregunta que los historiadores jamás se habían hecho. ¿Hasta qué punto eran iraníes estos iraníes? Aquí es donde se complica la cosa. Cuando los investigadores comenzaron a secuenciar el ADN de los hombres tayikos, encontraron algo que no encajaba en absoluto con la narrativa: el haplogrupo paterno dominante, la huella genética transmitida de padre a hijo, como un apellido escrito no con tinta, sino en el propio cuerpo, no era el marcador que cabría esperar de una antigua población agrícola iraní. Se trataba del haplogrupo R1A. En algunas regiones, su frecuencia alcanzaba entre el 64 y el 68%. En las ciudades de Panjikent y Khoyent, casi 2 de cada 3 hombres lo portaban. El R1A no es un marcador de agricultores iraníes, es un marcador de nómadas de la estepa, la tarjeta de identificación genética de los jinetes de la Edad de Bronce, que surgieron de las praderas euroasiáticas hace más de 3000 años. El mismo haplogrupo aparece con alta frecuencia en poblaciones tan distantes como Escandinavia, Polonia y las castas brahmánicas del norte de la India. Genéticamente hablando, es la huella de la expansión indoeuropea, y en los hombres tayikos predomina. La línea materna contaba una historia completamente distinta. Un estudio de 2014 sobre el ADN mitocondrial tayiko, el linaje transmitido de madre a hijo, el archivo de cada mujer en la cadena ancestral, halló proporciones prácticamente iguales de linajes euroasiáticos occidentales y orientales. Los haplogrupos comunes en Europa, H, J, K, T, coexistían con los linajes de Asia Oriental en proporciones casi idénticas. Los padres apuntaban hacia el oeste y el norte, las madres apuntaban a todas partes a la vez. Fragmentado, en capas, antiguo. La pieza clave llegó en 2022. Un equipo liderado por Pauline Guarino-Viñón, publicado en Nature Scientific Reports, secuenció datos genómicos de tayikos modernos e individuos antiguos que se remontan a la Edad del Hierro. Lo que encontraron no era lo que nadie esperaba de una región que había sido invadida, conquistada y reorganizada étnicamente al menos 6 veces en la historia registrada.
El estudio reveló que los tayikos modernos mostraban aproximadamente un 75% de continuidad genética con las poblaciones de la Edad del Hierro de Turkmenistán, que datan de alrededor del año 1000 a.C. Solo entre el 4 y el 18% de su ascendencia podía rastrearse hasta el flujo genético posterior del este de Asia, el eco genético de las expansiones turcas y mongolas que, históricamente, todos asumían que habían transformado Asia Central. Llegaron los conquistadores. Los conquistadores cambiaron los mapas, cambiaron el nombre de las ciudades, reescribieron las leyes, pero en el genoma de las personas que se quedaron en los valles no dejaron casi nada. La primera teoría, la que la mayoría de los genetistas consideran prioritaria, afirma que esto tiene perfecto sentido si se comprende correctamente la Edad de Bronce. El genoma tayiko no es un enigma. Es el resultado esperado de la colisión entre dos poblaciones antiguas específicas, la BMAC y la Andronovo. El BMAC, el complejo arqueológico de Bactria Margiana, fue una civilización urbana de la Edad del Bronce que existió aproximadamente entre el 2300 y el 1700 a.C., en lo que hoy es el sur de Uzbekistán, Turkmenistán y el oeste de Tayikistán. Se trataba de agricultores sedentarios de habla iraní. Construyeron ciudades, contaban con sistemas de irrigación y comerciaban con la civilización del Valle del Indo al sur y con la antigua Elam al oeste. En resumen, fueron la base agrícola sobre la que se construyó el mundo sogdiano posterior. La cultura andronovo era algo completamente distinto. Nómadas pastoriles de la estepa euroasiática, portadores del haplogrupo R1A, que se desplazaron hacia el sur y el este en oleadas a partir del 2000 a.C. aproximadamente. Cuando estas dos poblaciones se encontraron, se produjo una mezcla genética. Los hombres de la estepa aportaron sus cromosomas Y, sus caballos y su lengua proto-indoirania. Los agricultores del BMAC aportaron su infraestructura agrícola, su cultura sedentaria y sus profundas raíces iraníes. Un estudio de 2022, publicado en Molecular Biology and Evolution por Oxford Academic, lo confirmó directamente. La ascendencia principal de las poblaciones tayikas actuales se remonta a la mezcla de estos dos grupos de la Edad de Bronce. Explica el haplogrupo R1A, explica la lengua iraní, explica la profunda continuidad con las muestras de Turkmenistán de la Edad del Hierro, ya que esos individuos de la Edad del Hierro eran descendientes de la fusión BMAC-Andronovo. Para los tayikos de las tierras bajas, el modelo funciona a la perfección. Pero cuando los investigadores se centraron en los tayikos de las tierras altas, las poblaciones pamiríes que viven en las alturas, en los estrechos valles de las montañas del Pamir, la fórmula dejó de funcionar. Había algo más en el genoma, algo más antiguo, algo que el modelo BMAC-Andronovo por sí solo no podía explicar. La segunda teoría es más compleja y sus implicaciones aún se están analizando. En 2021, un estudio histórico publicado en Nature, realizado por Zhang y sus colegas, con la participación de investigadores de la Universidad de Jilin, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la Universidad de Harvard y la Universidad Nacional de Seúl, secuenció los genomas de las momias más antiguas conocidas de la cuenca del Tarim. Se trataba de individuos enterrados en los desiertos de lo que hoy es el noroeste de China, con una antigüedad aproximada de entre el 2100 y el 1700 a.C. Su apariencia siempre había desconcertado a los arqueólogos. Personas altas y rubias en medio de la cuenca del Tarim, un desierto tan remoto que parecía imposible que alguien eligiera vivir allí. El ADN confirmó la extrañeza. Estas personas no eran nómadas de la estepa, no eran agricultores iraníes. Eran algo más antiguo que ambos, una población relicta con aproximadamente un 72% de ascendencia del antiguo norte de Eurasia, un linaje que había estado genéticamente aislado desde el principio del Holoceno, quizás durante 10.000 años, en uno de los entornos más inaccesibles de la Tierra. Luego, los investigadores plantearon una pregunta complementaria. ¿A dónde fue a parar ese linaje? El estudio de biología molecular y evolución de 2022 dio con una respuesta. De todas las poblaciones modernas de Asia Central analizadas, los tayikos de las tierras altas, en particular los grupos pamiríes, mostraron la mayor afinidad genética con las momias Tarim-EMBA, no los uigures,
cuyo territorio coincide geográficamente con la cuenca del Tarim. Tampoco los kirguises, los uzbecos ni los kazajos. Solo los tayikos pamiríes. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza. El mecanismo aún se debate. ¿Migró una población relacionada con el Tarim hacia el oeste, a los pamiríes, antes de que comience el registro histórico? ¿Un ancestro común anterior sembró tanto el desierto chino como las montañas de Asia Central en una expansión que no dejó nombre ni rastro arqueológico? Los datos no lo confirman. Simplemente no lo descartan. Lo que sí indican los datos es que una parte del genoma de los tayikos de las tierras altas porta un linaje que es anterior a la ruta de la seda, anterior al Bimak, y que conecta los valles habitados más altos de Tayikistán con una población fantasma que vivió en un desierto chino hace 4000 años. La tercera explicación es la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar directamente, no porque sea una ciencia marginal, sino porque sus implicaciones son difíciles de asimilar. En el valle de Yagnob, al norte de Tayikistán, vive una comunidad de aproximadamente 25.000 personas conocidas como los Yagnobis. Hablan una lengua llamada Yagnobi, descendiente viva y hablada del antiguo sogdiano, la lengua de los mercaderes de la ruta de la seda. No se trata de una reconstrucción ni de una supervivencia litúrgica, como el latín en la iglesia. Es una lengua hablada por abuelas a sus nietos en un valle de montaña, una lengua cuya gramática y vocabulario la conectan directamente con las inscripciones halladas en los murales de la Ruta de la Seda del siglo VII después de Cristo. Los lingüistas lo saben desde hace décadas. Lo que añadió el estudio de Guarino Viñón fue la dimensión genómica. Se estima que los Yagnobis tienen aproximadamente un 93% de ascendencia turcomana de la Edad del Hierro. La población tayika en general tiene un 75%. Los Yagnobis presentan incluso menos alteraciones genéticas por los últimos 2000 años de historia de Asia Central. Esta es la parte que los registros no explican del todo. Si los Yagnobis conservaron tanto el genoma como el idioma de la civilización de la Ruta de la Seda prácticamente intactos, ¿qué dice eso sobre las conquistas que supuestamente transformaron Asia Central? La conquista árabe ocurrió, la conquista mongola ocurrió, las migraciones turcas ocurrieron, y sin embargo en este valle, el registro de ADN muestra que dejaron una huella de quizás un 7%. ¿Fueron las grandes conquistas de Asia Central genéticamente superficiales? ¿Se trataron de reconfiguraciones políticas, cambios a nivel de gobernantes, religiones y recaudadores de impuestos, que apenas afectaron a las poblaciones que habitaban el interior de las tierras altas? Y de ser así, ¿cuántas otras comunidades similares existen, sin secuenciar, sin reconocer, ubicadas en valles de montaña, portadoras de genomas pertenecientes a civilizaciones que los libros de historia consideran extintas? Los investigadores tienen cuidado de no exagerar este punto, pero la pregunta, una vez planteada, no desaparece. Imagínate ahora en el valle de Yagnob a finales de otoño. Estás a unos 2000 metros de altitud. Las crestas que te rodean ya están cubiertas de nieve. El aire huele a humo de leña y albaricoques secos. Y a algo más frío debajo, el olor a piedra que ha permanecido a la misma altitud durante más tiempo que cualquier civilización. Las casas a tu alrededor están construidas con la misma roca que la montaña. Podrías pasar junto a ellas al atardecer y no darte cuenta. Un anciano le habla a su nieto. No hace falta entender las palabras para sentir la antigüedad del sonido, las vocales largas, el ritmo particular de una lengua que ya era antigua cuando nació Gengis Khan. En su rostro se aprecian la nariz respingona, los ojos claros, los rasgos que aparecen en los frescos de la antigua Samarcanda y en las descripciones dejadas por los diplomáticos chinos de la dinastía Tang que recorrieron la Ruta de la Seda hace 1000 años. El informe genético que tienes en la mano indica que aproximadamente el 64% de los hombres de este valle portan el haplogrupo R1A del cromosoma Y, un linaje que no se remonta a ningún rey persa ni a ningún conquistador mongol, sino a los nómadas de la Edad de Bronce que cabalgaban a través de una estepa que ya no existe tal como la conocieron, hace más de 3500 años. Él no lo sabe. Eso no cambia lo que está haciendo. Está hablando. Está transmitiendo el idioma al niño. Está haciendo lo que hicieron sus antepasados, en este valle o en uno muy parecido, durante mucho más tiempo del que existió el Imperio Romano. Y sin embargo, aquí está. Sigue hablando.
sigue transmitiendo su mensaje. Aquí está el giro que reconfigura todo lo anterior. La historia tradicional sobre los tayikos los presenta como supervivientes. Un pueblo que absorbió las conquistas y resistió, que se doblegó pero no se quebró. Y esa historia es cierta, pero el ADN cuenta una versión diferente de la misma verdad. Los tayikos no sobrevivieron a pesar de las conquistas. Desde un punto de vista genómico, estas apenas se registraron. Entre el 4 y el 18% de su ascendencia refleja 2000 años de dominio árabe, turco y mongol. Los conquistadores llegaron en oleadas. Los campesinos permanecieron en los valles. La historia recuerda las oleadas. El genoma registró quiénes se reprodujeron realmente. Y ahora llega la inversión, la conexión que nadie menciona en ningún libro de texto sobre la historia tayika. El haplogrupo R1A, el marcador paterno dominante en los hombres tayikos, el marcador que proviene de los nómadas de la estepa de Andronovo de la Edad del Bronce, es el mismo haplogrupo que portan con frecuencias inusualmente altas las comunidades brahmánicas del norte de la India y ciertas poblaciones de casta superior a lo largo del Ganges. Los jinetes de la Edad del Bronce que se fusionaron con los agricultores BMAC en Asia Central y se convirtieron en los ancestros de los tayikos, son la misma población ancestral que impulsó la migración indoaria al subcontinente indio. Los tayikos y los sacerdotes brahmánicos de Varanasi comparten un patriarca de la Edad del Bronce, no metafóricamente, genómicamente. Profundicemos aún más. La civilización BMAC, la cultura agrícola urbana que esos mismos nómadas de la estepa encontraron y asimilaron en Asia Central, mantenía un contacto comercial activo con la civilización Harappa, las ciudades del Valle del Indo que precedieron y, en algunas regiones, coincidieron con la llegada de los indoarios al sur de Asia. Los vínculos que conectan las montañas del Pamir con el subcontinente no son de la ruta de la seda, son de la Edad del Bronce, tienen 4000 años de antigüedad. Un pueblo definido, durante siglos, por su separación de sus vecinos, del mundo túrquico al norte, del mundo del sur de Asia al sur, resulta que porta, en la capa más profunda de su genoma, una de las conexiones más antiguas con ambos. Lo que revela el genoma tayiko, en última instancia, es algo que se aplica a toda población cuya historia ha sido escrita por sus conquistadores. La historia registra imperios. El ADN registra quiénes tuvieron hijos. Estas historias no siempre coinciden. Asia Central ha sido vista, en la imaginación occidental, como un corredor, un espacio entre China y Persia, India y Roma, un lugar de paso para los ejércitos que se dirigían a destinos más importantes. La genética sugiere algo distinto. El corredor también fue un reservorio. Los valles que los imperios no se molestaron en absorber por completo, se convirtieron en archivos, no de textos ni de monumentos, sino de genomas. Los pueblos que menos importaban a los conquistadores resultaron ser los mejor posicionados para preservar el registro humano más antiguo. Un genoma no es un libro de historia. No puede revelar las creencias de un pueblo, sus penas ni sus canciones. Pero sí puede decir, con una precisión que ninguna crónica alcanza, quiénes se quedaron. Y los tayikos se quedaron. Eso no es poca cosa. Esa es toda la historia. Un palimpsesto de estepa, campos, desierto y montaña, escrito una y otra vez con la misma sangre, aún legible 4000 años después. Los científicos finalmente revelaron el verdadero origen de los tayikos. El ADN lo cambió todo. No solo la historia del origen de un pueblo de montaña, sino también nuestra interpretación del periodo de silencio entre las conquistas.